Guerra sin tregua en Medio Oriente. Sin el ayatolá, el iraní sigue sus propias órdenes. En estos momentos, ataques en vivo. Bueno, estas son imágenes, ¿sí? De los misiles lanzados por Irán a distintos objetivos. Son imágenes que se van conociendo en la televisión oficial de Irán. Y a esto tenés que sumarle la noticia de que ya hay combates aéreos en Teherán, en donde Israel asegura haber justamente derribado un avión caza iraní, algo histórico. Y al mismo tiempo veía imágenes ayer. Está Marcelo con nosotros. Marcelo Kicillof, sí. Hola Marcelo, buen día. Gracias por la comunicación nuevamente. Ana, Daniel y todo el equipo de Tiempo Real. Vos sabés que veía ayer, estoy tratando de buscar el video para pasárselo a la producción, en donde desde Irán aseguraban haber lanzado un misil hipersónico. ¿Esto es real, es concreto? ¿Israel sufrió el ataque con un misil hipersónico? Israel está teniendo misiles, ataques intermitentes. No tenemos noticias de esto del misil hipersónico. Sí. Por lo menos yo no lo vi todavía en las redes. Es más, lo voy a consultar, pero acá lo que se habla muchísimo es este tema del ataque del avión. Sí. ¿No? Donde por primera vez en la historia un avión F-35 del tipo Adir, que es un avión F-35 pero mejorado por Israel, Sí. derriba en el aire, en combate aéreo, a un avión iraní del tipo Yak-130 piloteado, ¿no? Esto no ocurría hace 40 años, quiere decir que hay una doble historicidad en ese hito. Y acá se está comentando muchísimo eso, aparte de todas las circunstancias que tienen que ver con la entrada por tierra en Líbano y todo lo que tiene que ver con Hezbollah, que tiene bastante ocupados a los israelíes en este momento. Y nada, el tema de defensa civil y cuidarse, sí, hemos escuchado de bombas, misiles, no de racimo, pero de bifurcación, ¿no? De hecho, que Marcelo, desde Israel se ordenó a los residentes de la zona sur del Líbano que abandonen sus casas, ¿no? Sí. Como consecuencia de esto que estás mencionando, Marcelo, ¿no? De las advertencias de bombardeos a posiciones del Hezbollah. Es la noticia de último momento. Es la noticia de último momento, sí. Sí, se está avanzando por ese lado. La novedad en el Líbano podríamos decir que es el tema del gobierno del Líbano totalmente en contra de Hezbollah. Ha pasado una cuña entre ellos. Uno dice, bueno, era hora, pero el que tiene que ver básicamente con la debilidad estructural en este momento de Hezbollah, donde ayer la noticia era la eliminación de este comandante, quizás el último de los veteranos fundadores de Hezbollah, Rada Hazdai, que era el enlace entre Hezbollah y la fuerza Quds, que los estaban ayudando un poco a reconstruirse y rehabilitarse. Quiere decir que ahora la estimación en Israel es que Hezbollah no se está renovando y por lo tanto misil que tira, misil que pierde. Ayer igual lanzaron una ráfaga de 15 misiles contra el Golán israelí. Y entonces ahí la cosa, bueno, se pone difícil para Hezbollah y por eso el gobierno del Líbano anuncia que va a proscribir a Hezbollah, cosa insólita, porque son también un partido político que es parte del gobierno multiétnico y religioso en Líbano. Sí. Bueno, esto es lo, ¿Puedo digamos, sumar esto que acabas de que decir está pasando con respecto al Hezbollah, misil que se tira, misil que se pierde? Yo recién trataba de leer declaraciones de funcionarios de Irán
y en donde hablaban de que ellos van a continuar la guerra, no tienen un límite para responder los ataques de Israel y de Estados Unidos. ¿Israel le pasa lo mismo? ¿Misil que tira, misil que se pierde y que no se puede recuperar, Marcelo? ¿O tiene el armamento suficiente para extender el conflicto bélico en el tiempo? ¿Con apoyo de quién? Claro, recordemos que esto es un emprendimiento, una guerra emprendida conjuntamente entre Israel y Estados Unidos. Sí. Quiere decir que, al contrario de lo que pasaba en la guerra en Gaza, que teníamos que llevarnos bien con el presidente Biden, y el presidente Biden de repente cerraba la canilla de las municiones para entrar en Rafah, para el que se acuerda, bueno, toda una serie de cosas. En este momento hay una conjunción, por ahora, hasta nuevo aviso, de intereses entre Estados Unidos e Israel, también reflejado en el tema de las municiones. Hemos visto también cargueros, aviones cisterna estadounidenses cargando gasolina de aviones israelíes en el aire. Y lo que nos anuncian es una canilla libre totalmente de municiones, armamentos, repuestos, medios de combate, aledaños. Es un título, Marcelo, lo que acabas de decir. Estados Unidos garantiza una canilla libre en cuestión de armamento y combustible a Israel para apoyar justamente los ataques a Irán. No me parece un título menor. No te vayas, hay un último momento, en este momento, dale, tira la placa. Último momento. Guerra total en Medio Oriente. En estos momentos, ataque a un buque iraní en Sri Lanka. Sri Lanka, gracias. Sri Lanka. Hay más de 100 desaparecidos. Bueno, estas son las imágenes de lo que nosotros mencionábamos recién. Continúan los ataques, continúa la guerra. Yo quiero consultarte algo, Marcelo, con respecto a lo que vos estabas diciendo, a esta canilla abierta. Lo político, ¿no podría ser algo que corte esa canilla abierta? Hace minutos nada más nuestro colega decía que el presidente de Estados Unidos va por la reelección. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Con un dólar que no está tan fuerte, con una inflación que no han tenido en los últimos años en Estados Unidos, pero ahora sí. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Hay tanta aceptación? Yo siempre digo que Estados Unidos e Israel pueden tener intereses coyunturalmente coincidentes, pero que no son los mismos, no son el mismo país. Donald Trump no trabaja para Netanyahu, Netanyahu no trabaja para Trump. Ayer estaba la discusión esta de quién arrastró a quién a la guerra y Trump decía, quizás fui yo el que los arrastró a ellos. Es cierto lo que decís. ¿No es cierto? Sí, muy correcto. Quiere decir que no tienen los mismos intereses. Sin ir más lejos, la pesadilla de Israel es que en algún momento, antes de quedar garantizada la caída del régimen, Donald Trump diga, bueno muchachos, hasta acá llegué, les dimos un golpe terrible, les destruimos todo, como habla él, así que yo me voy. Y Israel iba a tener ¿Qué pasa con ese escenario? Marcelo, vamos a suponer que se da ese escenario. Te sumo datos, por ahí Verónica lo tiene. La última encuesta que se hizo en Estados Unidos en las últimas 48 horas dio que la población de Estados Unidos, sobre los encuestados, el 53% no está de acuerdo con esta guerra en la cual se ha involucrado Estados Unidos. Y hay un 24% que sí acepta, digo, en un año de elecciones, en un presidente americano que busca la reelección, me parece que eso no es un dato menor, ¿correcto? ¿Qué pasa en el peor de los escenarios? Como vos decías, Marcelo, ahora sumamos a Verónica que tiene información internacional, pero ¿qué pasaría con Israel? De esa canilla abierta a decir, bueno, ya cumplí, Donald Trump, hasta acá llegué, hicimos un daño importante, ahora me retiro. ¿Y Israel qué pasaría?
Bueno, Israel va a tener que decidir qué hace solo, porque en Israel se ve esto como una oportunidad irrepetible, no solamente de destruir actualmente o coyunturalmente todos los resortes de ataque, de amenaza que puede tener Irán en términos de poderío nuclear potencial o de poderío real balístico, misilístico, sino también la tercera pata de la amenaza iraní, que es la voluntad. Y la voluntad del régimen iraní, en su ADN estratégico, en su agenda explícita, es destruir Israel. Israel entiende que cuando un país te amenaza y da pasos en dirección a lograr su amenaza, hay que creerle. Y por lo tanto, para Israel es vital la caída del régimen. Y entonces hay que posibilitarla a toda costa. Entonces la pregunta Marcelo, es, bueno, estaba leyendo y lo que dicen es que en el Senado de Estados Unidos están queriendo tratar la aprobación de la resolución sobre los poderes de la guerra de Irán. Quieren limitar de alguna manera el poder que tiene Donald Trump para participar en esta guerra de Medio Oriente. ¿De esta manera, Vero? Sí, ayer lo anticipaba, les contaba que había una encuesta que se había hecho mediante la agencia Reuters que hablaba justamente de la desaprobación que hay hacia adentro, porque yo le preguntaba a Marcelo y decía, ¿quién le pone el límite a Trump? Bueno, el límite se lo ponen los propios estadounidenses. ¿Por qué? Porque hacia afuera, en Israel, por ejemplo, pasa todo lo contrario. Hay total aprobación de que intervenga Estados Unidos y ayude a su país para poder avanzar con esta ofensiva. Básicamente fue una propuesta de campaña de Trump. En la campaña electoral en 2024 le dijeron, los estadounidenses no queremos más guerras, no queremos intervenir en conflictos de otros países porque en Estados Unidos eso genera también mucha pérdida. Por otro lado, hay que decir que Trump justamente está ofreciendo una amnistía para, bueno, de alguna forma llegar a algún acuerdo con el régimen iraní. Lo que está avanzando, digamos, en este sentido es la estrategia de desgaste que siempre está haciendo Estados Unidos en los distintos países y básicamente provocar así una castración, convivir con el régimen iraní, pero bajo la medida que propone Estados Unidos, ¿no? Información de último momento, vamos con eso.